sábado en este foro que, bueno, ya queda para nuestra historia contemporánea y se inscribe con grandes aportaciones en favor de lo nuestro, de nuestra identidad, de nuestra cocina, de nuestros hábitos, de nuestra forma de ser y pensar. Y efectivamente está con nosotros Jorge Larsson Guerra, a quien le damos la bienvenida. Él es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, colabora con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, desde su fundación en 1992. Fue becario de la Fundación MacArthur en el tema de recursos biológicos y propiedad intelectual. Coordinó el programa Recursos Biológicos Colectivos de la CONABIO, con apoyo de la Fundación Ford, y la publicación de los mapas Mezcales y Diversidad, Mieles Peninsulares, Nopales, Tunas y Xonocostles y Copales, Diversidad y Cultura de la CONABIO. Ha colaborado también en el desarrollo de indicadores geográficos para productos derivados de recursos biológicos en colaboración con organizaciones indígenas y campesinas. Realizó para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación un estudio comparativo sobre denominaciones de origen a indicaciones geográficas en el mundo y su contribución a la conservación tanto de la diversidad biológica como el desarrollo rural. En 2009 y 2010 realizó proyectos sobre patrimonio y propiedad intelectual con apoyo de una beca Guggenheim y actualmente es coordinador de planeación para el uso de la biodiversidad en la CONABIO. Como lo hemos hecho, también un aplauso muy amplio y de reconocimiento a nuestro ponente. Y justamente de lo que hablábamos en la mañana cuando hablábamos de esto que se vuelve un reto de nuestro tiempo entre la identidad y la modernidad a través del concepto de los mercados públicos. Y ya hablábamos ahí de esta diversidad que justamente abordará el maestro Larsson Guerra, justamente con el título de La diversidad en la oferta de alimentos. Muchas gracias, Alejandro. Una disculpa, maestra, que no pude estar en la presentación. Gracias a ustedes, buenas tardes. Voy a platicar brevemente desde la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, parte de lo que estamos estudiando, analizando en términos de cómo medir la diversidad en la oferta de alimentos y explicar cómo esto es una pequeña parte de algo más grande, pero es muy importante, creemos. Y bueno, como todo trabajo es producto de muchos. Nos enteramos este jueves en la inauguración, pero también en agosto en la Biblioteca Nacional, que se lanzó una política nacional de fomento a la gastronomía y la CONABIO es, por así decirlo, el INEGI de plantas y animales. Lo nuestro es la identidad y la dinámica de las poblaciones vegetales y animales en México. Entonces, ¿cómo contribuir a esto desde la CONABIO? Nuestro compromiso es desarrollar una caracterización de los sistemas alimentarios de las cocinas regionales de México, es decir, entender la diversidad biológica en la agenda de la gastronomía, pero en el contexto más amplio de la alimentación. La biodiversidad incluye la diversidad de los ecosistemas y cuando los grupos humanos ejercen su derecho de aprovechamiento, se convierten en recursos naturales, biológicos o genéticos. Y en esta caracterización tenemos que tomar en cuenta por lo menos 5 subsectores de la producción primaria y respetar la diversidad social, económica y cultural de México. Lo que les voy a platicar es un poquito, es breve, cómo estudia un ecólogo una comunidad vegetal. Sale, camina y va identificando las plantas que allí están. Primero es saber qué hay, la identidad de las especies que la habitan. Después, sabiendo cómo se llaman, qué son,
entender la composición y estructura, y cuando tiene uno tiempo suficiente, estudiar su dinámica, sus poblaciones, cuánto hay de cada cosa, y entender la fenología, cómo cambia a lo largo del año, pero también entender su dinámica de mediano y largo plazo. Estamos colaborando con el colectivo de la gastronomía también, además de como prioridad las cocinas tradicionales, analizando los menús, es decir, el punto de venta restaurante, qué diversidad tiene. Y estamos dedicando esfuerzos similares a la diversidad en las cocinas tradicionales, en las casas y mercados populares, es decir, qué diversidad están consumiendo los niños y los jóvenes y los adultos en 3 segmentos, popular, medio y alto, como sugiere el doctor Héctor Burges, que analicemos la perspectiva de la alimentación desde la perspectiva de medir la nutrición. Es decir, necesitamos entender diferentes subsectores y así lo estamos haciendo. Lo que les voy a mostrar hoy es muy breve y corresponde a los datos de 14 menús. Es una primera muestra para mostrarles la diversidad de ingredientes que enfrentamos en un sector de alta gastronomía. Es decir, voy a hablar solo de adultos en el sector alto y medio. Las técnicas para entender la diversidad en la dieta de los niños son de otra gama, ¿no? Y tienen que incorporarse al trabajo con el INEGI, ¿no? La CONABIO se dedica entonces a datos e información biológica y estamos estudiándolo en donde se producen y también donde se consumen. Les voy a hablar básicamente del nivel de las especies, es decir, solamente el problema de la identidad y la riqueza. No voy a hablar de estructura, de composición, no voy a hablar de agroecosistemas, ni de recursos genéticos, específicamente la identidad de los ingredientes. Entonces un ecólogo va y camina y describe para averiguar qué hay ahí. Entonces aquí hay maguey papalote, el nombre latín agave cupreata, sur de Chilpancingo, la magueyera de Filiberto Saldaña, maestro mezcalero emérito del centro de Guerrero. Y yo ahí empiezo a caminar, veo magueyes, veo pastos, hay pastos locales, hay pastos exóticos, voy yendo hacia el fondo del paisaje, encuentro amates, orquídeas, toda una diversidad que es muy distinta de esta. Aquí puedo caminar y caminar y hay una especie y de repente aparece otra. La palmera por ahí es un cañaveral tropical y en esta magueyera hay diversos recursos, el maguey para mezcal, el potrero para ganado, etcétera, ¿no? Es decir, hay diversos recursos. Entonces, las herramientas para estudiar la diversidad son primero que nada la identidad. Entonces, si vamos a estudiar esto en los sistemas alimentarios, necesitamos conocer muy buena parte de los ingredientes relevantes para la cocina mexicana, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces les muestro aquí de 14 restaurantes, 2 de ellos genéricos, Tox y Vips, y los demás de carácter de alta gastronomía, es decir, aquí están los primeros de México en el colectivo, y fíjense, deducido a partir de cada menú, tenemos desde 140 hasta 15 ingredientes. 15 ingredientes es una cantina, es su botana, ¿no? Son muchos menos ingredientes, no es ni bueno ni malo, es lo que es, sino por tener más es mejor. Y ahí ven, esto es lo que se deduce a partir del menú. Como bien nos dijo el chef Miquel Alonso cuando empezamos a platicar de esto, ok, está bien que deduzcas del menú, pero tienes que hacer trabajo de campo. Es decir, tienes que ir al restaurante, sentarte con el chef y aclarar mejor el origen de estos ingredientes. Es decir, sí es tal cosa, pero ¿de dónde?
para ir precisando esta información. El total es de 400 ingredientes para una docena de restaurantes en lo general. Y me voy a detener un poquito en estas gráficas. Perdónenme, pero soy ecólogo. Entonces, ahí ven los 12 restaurantes en el eje de abajo. Y en el eje de la Y, el número de ingredientes. Entonces, como tengo 12 restaurantes, cuento cuántos ingredientes tiene el primer restaurante y luego veo cuántos se adicionan con cada nuevo restaurante. Según en dónde empiece yo mi muestra, va a haber más o menos ingredientes al principio. Entonces, lo que les voy a mostrar es un remuestreo de los mismos 14 restaurantes para que vean los ingredientes. Ahí lo que ven es un restaurante en promedio tiene 90 ingredientes deducidos a partir del menú, pero empezamos desde el 15 hasta el 140. Lo que ven en la caja es la rayita oscura es la media, el promedio de la mitad de los datos y los extremos. Al ir repitiendo esto al azar, es decir, hice un número indefinido de corridas al azar, se genera esta curva. Esto sugiere que con restaurantes urbanos de alto nivel rondamos los 400 ingredientes básicos, ¿no? Y tendríamos ahí una medida general de la diversidad. Cuando nos movamos al origen específico, esto se va a incrementar sustancialmente. Si hago yo una extrapolación de cuántos ingredientes, este primer modelo sugiere que con 450 ya tendríamos lo principal de ciertas zonas urbanas de México. Pero si lo veo como un modelo lineal, me dice que estoy muy lejos de llegar a los 400. Y es todavía pequeña la muestra. Pero lo que nos dice esta gráfica muy claramente es que cada restaurante me adiciona aproximadamente 28 ingredientes con esta muestra, ¿no? Hacia adelante vamos a seguir muestreando, vamos a validar mucha de esta información y expresarla geográficamente. ¿De dónde proviene el atún? ¿Es genérico? ¿Es de la costa de Oaxaca? Es decir, necesitamos profundizar en ese nivel para dejar la estadística genérica, ¿no? Tanto de atún, pues hay de atunes. ¿Cuánto de pescado? Hay diferentes pescados. Pollo, en general el tema de proteína está muy poco diferenciado en los menús. Es decir, comemos pollo, carne de res o puerco, sin diferenciar o distinguir mucho su origen. Para la Conavio es un reto. Lo que ven aquí en la riqueza en nombres comunes es traducir los nombres comunes a nombres científicos de manera lógica, para no hacer de la taxonomía linneana una monserga para el sector de la gastronomía, ¿no? Sino nosotros, como desde la perspectiva de la clasificación y nomenclatura, enfrentar estos retos y con esta diapositiva termino. La Conavio, como dije, es como el INEGI de los bichos. Estamos estudiando el tema de la diversidad en la gastronomía para decidir las mejores estrategias a seguir. Nos gustaría desarrollar metodologías y es parte de lo que les mostré ahorita, es decir, extracción de información de los puntos de venta directamente. Vamos a continuar con esa descripción en términos de diversidad biológica, geográfica, principalmente. Nuestra prioridad son los sectores populares, es decir, lo que vieron hoy de gastronomía es para probar metodologías, pero tenemos que estudiar esto en los mercados populares y en la alimentación en las unidades familiares. Es decir, esa es nuestra aspiración, es ligarnos a la estadística nacional, ¿no? Del desarrollo en términos de bienestar y converger con todo el tema productivo. México es un país, si han ido a los encuentros de la Conavio, si no se los recomiendo ahorita o mañana. En cualquier recurso está la diversidad de nuestro país, que todo recurso va a tener
sistemas productivos contrastantes, diversos y muchas veces contradictorios. O sea, así es esto. Y mucho del tema de la defensa del patrimonio, en el sentido cocinas tradicionales, pasa por esta estructura productiva que tiene que ser más sana para los pequeños productores a nivel regional, ¿no? El Estado jugará un papel en eso, pero sobre todo productores y consumidores, y la CONABIO en eso ya está invirtiendo y lo seguirá haciendo, en difundir lo que aprendamos. Es decir, tenemos que hacer investigación y al mismo tiempo difundirla, ¿no? Muchos de los materiales de difusión los pueden ver ahí en el stand de la CONABIO, carteles sobre maíces, magueyes en el mercado, y básicamente es un reto entender bien esta diversidad. Lo que vieron es realmente ver de cómo vamos a muestrear. Y estas metodologías no existen todavía, no dedicadas al tema biológico y geográfico, y hay que utilizarlas. Quien ha medido siempre la diversidad en términos de nutrición es la Organización Mundial de la Salud, pero simplemente mide el consumo en el niño de un alimento de cada grupo, es decir, granos, aceites, proteína, lácteos. Entonces, en realidad tengo una medida de 5 cosas frente a la diversidad que acabamos de ver, ¿no? Entonces, si usamos lo que nos recomienda la Organización Mundial para la Salud, pues vamos a medir nada de nuestra diversidad. No hay un grupo para las mieles, no hay grupos para quelites, por ejemplo. Entonces necesitamos desarrollar estas metodologías bien para México. Entonces poder ligar la parte de producción también con nutrición y obviamente con toda la dinámica económica de la gastronomía como actividad económica principal, ¿no?, en el país, tanto como productos como servicios. Entonces, de eso estamos estudiando esa diversidad en la oferta de alimentos, como dice el título, y esperamos vernos el año entrante, en el siguiente foro, y poder traer más resultados, ¿no? Y les recomiendo que vayan a los encuentros de CONABIO. Ahí se expresan y platicamos mucho las contradicciones en los sistemas alimentarios de México, y esas contradicciones es parte de la defensa del patrimonio. Ese es el contexto en el que hay que defender el patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues breve y sustancioso, porque de lo cuantitativo ya vimos de estas constantes de la parte cuantitativa de los alimentos, llegamos a interpretaciones de orden cualitativo, y yo diría que más aún, incluso con un contenido sociológico y hasta político, que tiene que ver incluso con el ingreso de la riqueza y las posibilidades de que unos se alimenten mejor que otros. De tal manera que nos ha dejado muchas, diría yo, asignaturas pendientes en poco tiempo, y desde luego me uno a esta convocatoria de acercarnos a una institución tan prestigiada y con tanta información que está generando, y desde luego con la seriedad y calificación del más alto nivel en cuanto a lo que son sus investigaciones, pues justamente para enriquecer toda esta visión que hemos tenido aquí a lo largo del día y que culmina bien. Pero también, como lo hemos tenido en otras sesiones, abrimos en esta mesa redonda que decíamos en la mañana, nos alcanza y nos incluye y abarca a todos, que podamos expresarnos, hacer un comentario, una sugerencia, o si hay una duda y hasta una aclaración, pues sería el momento, y los invito entonces a quienes tengan alguna consideración. Luego se levantaron como 6 manos instantáneamente, lo cual es muy alentador para el ponente, para el foro, para mí mismo, que estoy como conductor de esta mesa. Vamos a pasar el micrófono, por favor. ¿Puedo preguntar rápido que ella, bueno, sí, cómo no, lo adelante. gané el micro? Sí, muy bien, adelante, Pero es lo mismo. solo una pregunta sobre su estudio,
estuve confundida en su macro plan de estudiar pues política o dinámicas o pues policies que están referentes a la sector alimentaria, producción, consumo del país nacional, pero su estudio de sus 12 restaurantes y me parece bastante limitado y representa un segmento que yo diría no refleja pues el nación. Y solo una aclaración de por qué ese estudio o si fue para un segmento que inició con Alicia Gironella y otro tipo de proyecto. Vamos a conjuntar, si te parece bien, Jorge, unas 3 o 4, les damos respuesta, pero ¿quieres este es muy, decir algo? como dice en esta diapositiva, estamos estudiando todos estos subsectores. Lo prioritario para nosotros es entender la parte infantil, juvenil, y eso lo haremos por las vías, es decir, con el sector salud y INEGI, que son los que levantan este tipo de información. Lo que presenté, y así lo dije, es exclusivamente para adultos del sector alto. Sí. Ese es el punto. Y sí, es un primer aproximación simplemente para saber de qué tamaño va a tener que ser la muestra. Tan sencillo como eso. Seguimos entonces. Bueno, yo creo un poquito como difusa, entiendo que es como el anteproyecto, lo que se piensa hacer, pero no tengo como muy claro el objetivo en sí. O sea, se tiene idea de entender la biodiversidad en la gastronomía, pero de qué manera influye esta información o ayuda a proteger, por ejemplo, también la diversidad, ¿no? Porque puede caer en otra parte, ¿no? Abusar de la biodiversidad y entonces la alimentación, cómo se puede desbalancear, qué otros problemas puede, no sé, en qué se enfocaría esta información ya que se obtenga de manera, pues sí, general. Gracias. O queremos saber, juntamos otras 2 y le damos la palabra a Jorge. Jorge, una pregunta. En su metodología, ¿podrían considerar los mercados? Porque ahí es donde se confluye pues mucha de la oferta y quizás después ver canales de distribución o al revés, dónde compran cierto sector de la población y acudir a esos centros de acopio y de redistribución. Es nada más como una pregunta. Una más y ya da respuesta, porque tienen interrelación. Desde luego, si hay más después, con mucho gusto. Brian, ¿dónde? Una más que nos habían levantado aquí la mano. ¿Alguien? Bueno, lo mío es diferente. Nomás preguntarte cuándo se dan los encuentros de Conavio. Muy bien. Primero, con la segunda pregunta, es de parte de nuestro objetivo estratégico. Ahí está, es decir, priorizamos entender primero los mercados en ese sentido. Y lo que presenté aquí es el mundo de la gastronomía, del foro de la gastronomía. Es decir, los temas de cocinas tradicionales, por ejemplo, se estaban abordando en otra dimensión. Allá hay que tomar en cuenta lingüística y distribución regional de ingredientes. Es otra pregunta. Esta es una gastronomía, esta muestra, como dije, de un sector alto, pero que genera tendencias y comunicación y que están, algunos de ellos, consumiendo local. Pero básicamente para la Conavio primero es entender qué metodologías vamos a poder usar y aclaro, la Conavio no hace la investigación, es decir, esto es para entender las metodologías que se usarán en proyectos de investigación regional. Es decir, la Conavio no hace investigación, la financia para integrar esa información, ¿no? Entonces estos son resultados muy básicos de parámetros de tamaño de muestra, etcétera. Y la otra pregunta de este lado, ¿cómo vamos de las especies a algo más importante, los sistemas alimentarios? Que México, toda nuestra, vamos a llamarle alimentación urbana, es decir, de ese casi 65, 70% de la población,
está ligada a cadenas de distribución que Alejandro conoce muy bien, tipo central de abastos, y ligados básicamente a la producción agroindustrial, el gran volumen. Entonces estos restaurantes también son un reflejo de eso otro, es decir, si de los ingredientes y su identidad podemos ir a de dónde vienen, entonces tenemos una guía hacia los sistemas alimentarios que hay que mapear. Evidentemente estos no son los prioritarios para nosotros, porque además estos tienen su propio espacio de trabajo, ya manejan información. El análisis es en ese sentido muy sencillo, y el fuerte de nuestro trabajo está y estará junto con la Dirección de Culturas Populares del CONACULTA, que es la que lleva culturas populares y la documentación del expediente, además de tener 40 años de tradición en el tema. Con ellos trabajaremos los temas de cultura popular, que son las cocineras tradicionales, y eso es una prioridad evidentemente de inversión, ¿no? Pero nos lleva hacia diferentes sistemas productivos. Es decir, si tú haces esta misma lista de ingredientes para las cocineras que está allá afuera, te lleva en la mayoría a un territorio específico. Así como este otro menú te lleva a las agroindustrias globales. Quedaba aquí algo pendiente de los cursos. En los encuentros, como señaló Alma, está, y por ese lado empecé, hay una política nacional de fomento a la gastronomía que se lanzó en agosto, que incluye a más de 20 dependencias del sector público. Es una agenda de gastronomía en lo general, pero afortunadamente hubo una instrucción presidencial de generar una agenda enfocada a las cocinas tradicionales. Entonces, para hacer eso, hemos iniciado una serie de encuentros y espero que a mediados de febrero, finales de enero, tengamos un nuevo encuentro de cocineras. Pero en este encuentro que tuvimos la semana pasada, Alma estuvo ahí, las cocineras no vinieron a cocinar, sino a participar de una discusión sobre los principios, criterios y líneas de acción prioritaria para ellas, para sus cocinas y para su trabajo, ¿no? Pero en esta ocasión ellas no vinieron a cocinar, ahora sí están cocinando allá afuera, en esta ocasión. ¿Alguna otra intervención? Aquí hay una más. Nada más permíteme que te mandemos para que lo oigan todos. Sí, acerca del encuentro al que usted se refiere, las cocineras que identificaron como sus prioridades acerca de la intervención gubernamental en cuanto a esta agenda enfocada en cocina tradicional. Voy a citar un poquito lo que yo más aprendí, por así decirlo, en este diálogo. Uno, las cocinas de ellas son de su lugar, de donde ellas son. Si son cocinas basadas en los recursos locales, y eso nos lo dejaron muy claro. Es muy fácil que se saque de contexto esa cocina tradicional. Esa es una inquietud de ellas. Les preocupa obviamente el tema de los ingredientes, ¿no? De su disponibilidad. No todas las cocineras que participaron en el diálogo tienen un negocio, es decir, no es un tema de restaurantes. Algunas de ellas sí tienen una participación en la vida económica, pero algunas son cocineras de ceremonia, ¿no? Algunas son cocineras de fiesta, y claramente hay muchos espacios que la mejor forma quizá de defenderlos como patrimonio es no formalizarlos. Expresaron su preocupación por el tema de la inocuidad, los temas de certificación de inocuidad, de acero inoxidable, etcétera. Les preocupa que se transformen los materiales en aras de la certificación para el turismo. Les preocupa mucho el conocimiento y el tema de los jóvenes, les preocupa mucho la documentación, expresaron eso con mucha claridad.
A nosotros nos queda claro también el tema de diversidad lingüística, es decir, se acordó invitar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a este diálogo, porque mucho esto es y está hoy en lenguas indígenas vivo, y su documentación debe ser prioritaria. ¿Qué más tocaron ellas? Sí, Alma estuvo ahí. Tocaron también el tema, la preocupación de la pérdida de la cultura y de la identidad. Gracias. Por la comida chatarra que está invadiendo, ¿no? Y que sobre todo en las nuevas generaciones se está perdiendo toda esta cultura que hay de la comida tradicional. Y la pérdida de técnicas, de utensilios, manifestaron esa preocupación, y la otra fue también de cómo vender, dónde vender su comida, porque obviamente donde están en los pueblos, en sus pueblos lo venden a nivel muy local, pero todavía no es suficiente como para mantener a la familia. Entonces eso se está viendo como un problema muy grave, y a la vez lo contrario, en otras comunidades se está viendo como la mujer que está teniendo poder a través de la comida y que está manteniendo a la familia. Y complementando lo que dice Alma, ya en el sentido más, lo que mencioné yo un poco, quizás son un poco más principios y criterios. Líneas de acción sugirieron varias cosas, una de ellas me parece muy interesante, los comedores tradicionales de barrio. También se insistió en que lo tradicional no es solo una agenda de las cocinas rurales, es decir, que hay unas cocinas tradicionales urbanas, y la contribución de las cocineras de Culhuacán en ese sentido fue muy directa. Necesitamos comedores tradicionales locales, y lo indicaron muy bien las cocineras y los investigadores involucrados, que hay inevitablemente lo que dije de no sacar lo tradicional de su lugar, ¿no? Implica una trivialización a veces, y se señaló la importancia de los comedores escolares, del trabajo con los niños y la memoria. Casi todas las cocineras hablaron del papel de la memoria, de enseñarle a los niños los aromas de los ingredientes adecuados, ¿no? Porque los podemos echar a perder bien pronto a los niños, ¿no? Entonces, eso se insistió mucho. Muchas de las cocineras son educadoras o profesionistas, y en ese sentido todas enfatizaron la educación. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y participación, y todavía nuestro foro va para mañana. Gracias. Muy bien, Jorge. Estuvo muy suave, Gracias a ustedes.